Hace 5 meses que soy viuda y voy a tener un hijo. ¡Un hijo! Si no consigo acabar con él, como sea. A eso fui a Valencia. A conseguir un médico para que me lo arrancara de aquí dentro. Costara lo que costara. Pero al muy bestia poco le faltó para pegarme. Criminal me llamó. Criminal. No sé por qué tienes que ponerte así. Ya eres libre. Podemos casarnos. ¿Casarnos? ¿Casarme yo contigo? ¿No te acuerdas del testamento? ¿Quieres que por esto que has hecho pierda lo que gané durmiendo junto a un viejo podrido, respirando sus sudores, tragándome sus babas, disimulando con sonrisas todo el asco que me daba? Y todo eso para casarme contigo, que no has ganado en tu vida ni para pagar la primera leche que te dieron al nacer. ¡Fuera! Hola, buenas noches. Me llamo Victoria Vera. Yo debería presentarme ante ustedes, pero debo confesar que me aterra un poco hacerlo, porque, aunque parezca contradictorio con ciertos aspectos de mi imagen pública, soy tremendamente tímida. Entonces, si a ustedes no les importa, voy a saltarme este trámite y me gustaría pasar directamente al autorretrato a través de la entrevista. Victoria Vera, madrileña, 28 años, es una de las actrices jóvenes españolas más prometedoras. Tras una sólida preparación en las catacumbas de los grupos de teatro independiente, saltó a la fama al protagonizar uno de los primeros desnudos de la escena española. Ha hecho teatro, televisión, cine y hasta publicidad. Y todavía no ha hecho nada más que empezar. Buenas noches, Victoria Vera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Tú eres una de las actrices jóvenes españolas que puede presumir, yo creo que con mayor justicia, con mayor fundamento, de haberse creado una buena imagen. ¿Tú a qué crees que se debe esa buena imagen tuya? Yo creo que fundamentalmente se debe al trabajo. Es decir, es una imagen no creada por ningún tipo de publicidad ni de marketing, sino más que nada a través de trabajos y de estudios y de intentar cada vez aportar cosas nuevas a cada personaje que he interpretado, a cada cosa que he hecho. ¿Y te correspondes con esa imagen? ¿Tú te reconoces en ella? Bueno, a veces no me reconozco, a veces encuentro frases escritas o incluso imágenes fotográficas que no corresponden a la realidad, a mi propia realidad, ¿no? Pero eso es un precio que todos pagamos, en el fondo. ¿Tú crees que en un momento como este realmente una imagen se construye mucho más haciendo valer los méritos propios que por cuestiones de publicidad o marketing, que decías antes? Yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil abrirse camino en el mundo del espectáculo en nuestro país, es difícil. Siendo mujer creo que incluso es más difícil todavía. Y cuando tienes una serie de aparentemente contradicciones, no contradicciones, pero que aparentemente pueden parecerlo porque no entras dentro de ningún esquema, ¿no? Es decir, llevas una carrera de alguna manera dentro de los grupos experimentales, dentro del teatro de investigación y luego pasas al teatro comercial con una imagen completamente distinta. Eso puede crear una cierta confusión, pero y haciendo hincapié en el propio trabajo y en los propios resultados de ese trabajo, creo que, bueno, al final se consigue, ¿no? Tengo entendido que tú querías ser bailarina desde muy niña y que durante muchos años estudiaste ballet. ¿Cómo se despertó en ti ese interés o ese instinto, si es que se puede llamar así? Yo creo que fue más que nada instinto. Quiero decir que yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo tenía 4 o 5 años y lo que más me gustaba era ponerme a bailar. Entonces un día en mi casa decidieron que tenía que ir a una academia de baile. Entonces entré en una academia de baile de una profesora que era danesa, se llamaba Karen Taff. Estuve estudiando con ella muchos años, después pasé a estudiar con Leif Orben, que había sido director de la Ópera de Copenhague. Y yo realmente llevaba una trayectoria de convertirme en una primera bailarina porque era lo que más me entusiasmaba. Yo entrenaba todos los días 4 y 5 horas seguidas y para mí era una auténtica pasión total. Pero de bailarina pasaste a actriz, ¿no? ¿Cómo soñabas tú entonces de pequeña el mundo de una actriz? Bueno, mi paso del mundo de la danza al mundo del teatro fue un poco dramático porque yo al tener 11 años sufrí una operación de apendicitis que me tuvo en cama casi 2 o 3 meses. Entonces pegué un estirón enorme, me puse muy grande, me puse muy alta, ¿no?
Y de repente, cuando yo me encontré ante el espejo, que yo ensayaba todos los días, cuando volví a la escuela de baile me encontré con otro cuerpo y con otra imagen, y que no respondía a la imagen que yo tenía de cómo bailaba, de cómo me movía, de la agilidad que tenía porque era más pequeña, sufrí un pequeño trauma. Y entonces decidí que el mundo del escenario podía ser también el mundo del teatro. Y entonces ingresé en una escuela de teatro que estaba muy cerca de la escuela de ballet, estaba en la calle Barquillo, en el 32, y que era una escuela de teatro independiente, el TEM, Teatro Estudio de Madrid. Pero tú soñabas entonces con un mundo de fantasía. ¿Cómo veías tú el mundo de las actrices? Bueno, yo no paraba a pensar en eso. Yo sentía inquietud, sentía, por ejemplo, que me dejaba llevar por la música cuando bailaba, que improvisaba muchísimo, que de repente soñaba e interpretaba lo que bailaba. Entonces estaba todo mezclado, ¿no? El sentimiento, la pasión, todo eso estaba mezclado desde muy pequeño. ¿Y oposición familiar no tuviste ninguna? No, porque se trataba de que yo siguiera mi vocación. Ellos veían que yo realmente pues, me entregaba a la danza, ¿no? Y después vieron que me entregaba a la interpretación y al mismo tiempo seguía estudiando el bachillerato, o sea que era condición sine qua non de mi casa. Entonces no tuve oposición. ¿Cómo eran tus padres? Maravillosos, mis padres son maravillosos, son dos seres muy, muy liberales con los que siempre he tenido una relación fantástica y que me ha ayudado mucho porque incluso en los momentos en que ellos sufrían por los derroteros que iban tomando las cosas, siempre tuve apoyo por parte de ellos y siempre tuve, en fin, no tuve ningún tipo de oposición dura ni nada por el estilo. Tú, Victoria Vera, naciste en Madrid en 1951, un 19 de febrero, ¿no? El 56. Del 56, perdón. Ya te estaba poniendo Más 5 años de más. Sí. Tu signo es Acuario, creo. ¿Qué dicen de ti los astros? No lo sé, yo recuerdo que una vez Rafael Lafuente me hizo una carta astral y entonces descubrió que por 6 horas era Acuario. Y que, bueno, ¿cómo te podría decir? Como norma general de los Acuarios, hay una especie de inquietud, de sentido de la aventura, de querer... dicen que son, de alguna manera, inventores, que hay una especie de, no sé, de ingrediente ahí de ¿Te reconoces en ello? Sí. De alguna manera sí, pero vamos, tampoco soy una forofa de los signos del zodiaco. Me interesan, los respeto, pero no los sigo así al pie de la letra. Y del horóscopo chino creo que eres dragón, ¿no? Dragón, sí. Por tu año de nacimiento. Sí. ¿Te reconoces en lo que dicen del dragón? Algunas Dicen cosas. que tiene suerte, Sí. que suele ser siempre amado, pero que muy rara vez ama. Bueno, sí, a veces. Tú ingresaste muy joven, como recordabas antes, en el Teatro Estudio de Madrid, en el TEM, donde encontraste a Miguel Narros y a William Layton, que venía del Actors Studio de Nueva York. ¿Tú qué aprendiste allí en el TEM? Tú entonces eras muy joven, ¿no? Tenías 12 años o 13 años. 12 años, tenía 12 años cuando ingresé y no podía entrar porque la edad mínima eran 14, entonces falsifiqué mi edad. Y ahí empezó todo porque de repente descubrí un mundo, un mundo de adultos, claro, porque era gente mucho más mayor que yo. Entonces empecé a sentir inquietudes, pues no sé, por todo lo que sucedía, por la cultura, por la política, por todo. Entré en el mundo del método de Stanislavski directamente. Lo recuerdo como una época fantástica, las clases de William Layton, las clases de Arnold Taraborelli, que llegaba también de Estados Unidos y daba expresión corporal, clases de poesía con Marucci Fresno, clases de historia del teatro con Ricardo Domenech. Había un ambiente, una inquietud, era una época fantástica. ¿Y en qué consistía eso del método Stanislavski? Allí efectivamente se investigaban muchas nuevas formas teatrales y las últimas técnicas de interpretación y todo eso. ¿Luego a ti te sirvió aquello para algo o realmente lo has olvidado y No te ha quedado poco? se puede olvidar cuando llega tan